Muy buenas noches, la paz del Señor, nuevamente a través de este medio, para que podamos escuchar la palabra del Señor, así que podamos nosotros disfrutar de este tiempo, preparar nuestros corazones y así abrirle también el corazón al Señor para que Dios a través de su palabra nos pueda hablar y nos pueda ministrar. Todos los días jueves estamos compartiendo un mensaje de parte del Señor para que toda nuestra vida, nuestro ser pueda ser reconfortado en la palabra del Señor. Así que le animamos cada jueves que usted pueda conectarse y pueda escuchar los mensajes a través de nuestra página de YouTube. Vamos a leer la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 10 al 13 voy a leer, y dice así la palabra del Señor: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, este tiempo lo entregamos en sus manos, Señor, pidiendo, Dios, que sea usted a través de su Espíritu Santo hablándonos, Señor, en esta noche, y que esta palabra, Señor, pueda tener vida, Señor, en nuestro corazón, Señor amado, y pueda dar fruto al 100 por 1, mi Dios amado. Oramos así, Señor, en el nombre poderoso, precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, muy bien. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema ¿qué debemos hacer para que nos vaya bien? Ese es el tema de esta noche que quiero compartir. Y quiero empezar con esta introducción hablando así. Generalmente el ser humano siempre quiere que le vaya bien en todo. Eso es normal, ¿verdad? Para toda persona, ¿no? O para todo ser humano que está en esta tierra, siempre piensa, quiere, desea y anhela que le vaya bien en todo lo que hace o en todo lo que tiene y en todo lo que se propone. Ese es el mayor deseo de todas las personas. Y escuche esto contrario, nadie sería loco o desubicado para decir o desear que le vaya mal en su vida, ¿no? Sería totalmente alguien completamente desubicado para pensar, ¿no? O soñar, o creer, o decir, ¿no? O desear que le vaya mal en todo lo que esté haciendo en su vida. Pero lamentablemente hay cosas que hacemos nosotros por las cuales nos acarrean cosas malas o tristezas en nuestra vida, ¿no? Lamentablemente esto hay que decirlo, porque son las cosas que normalmente o relativamente nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? De que era malo delante de los ojos del Señor. Y por esa razón, ¿no? O por esas razones, como que se han trancado las bendiciones de Dios o no han llegado las bendiciones de Dios a nuestra vida, ¿no? Simplemente porque hemos estado haciendo, ¿no? Todo lo contrario de lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para que nos vaya bien? Es la pregunta que yo me formulo, ¿no? Porque acá en este pasaje que hemos leído es Pedro escribiéndole a la iglesia y dando cierta pauta, ¿no? Para que nosotros podamos tomar en cuenta también en este tiempo la iglesia, ¿no? Y toda persona que se acerca a Dios, pues obviamente pueda tener también en cuenta estos consejos, ¿no? O estas características de lo que dice la palabra del Señor para que le vaya bien, ¿no? En la vida, ¿no? Pero la pregunta ahí surge, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces para que nos vaya bien, ¿no? Y para que nos vaya bien y recibamos las bendiciones de Dios, ¿no? Lo primero que debemos hacer, que es lo que dice ahí la palabra del Señor, es refrenar nuestra lengua, dice. Wow, este es un gran problema, ¿no? Y cuando habla de refrenar nuestra lengua, quiere decir a las palabras que hablamos nosotros. Muchas veces somos largos de palabras, o muchas palabras expresamos, o muchas palabras hablamos,
¿no? Y de repente en esas muchas palabras que hablamos, estamos hiriendo, estamos lastimando a la otra persona o a quien nos estamos dirigiendo de repente nosotros con nuestras palabras. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?, de que tenemos que ser sabios en nuestra manera de hablar, ¿no? Quizás no hablar mucho, hablar lo necesario, hablar lo suficiente, o hablar lo que es justo, ¿no?, o lo que es verdadero, como dice la palabra del Señor, ¿no? Muchas veces por nuestra manera de hablar, escuche bien, ¿no?, por lo que hablamos nosotros o por lo mucho que hablamos, podríamos perder las bendiciones de Dios. Esto es, esto es sí o sí, porque si hablamos más de lo que debemos hablar o si hablamos cosas que no debemos hablar, ¿no?, o exageramos en esa manera de hablar, nosotros entonces ahí vamos a cortar todas las bendiciones, ¿no?, que el Señor está hablándonos o regalándonos acá en su palabra, ¿no? Lamentablemente por las muchas palabras, ¿no?, por las palabras que estemos expresando, ¿no?, es lo que de repente va a cortar esas bendiciones del Señor para nuestra vida. Mire, hay un ejemplo bien claro ahí en la Biblia que es bueno mencionarlo, ¿verdad? Y es con respecto al pueblo de Israel, ¿no?, y a Moisés también. El pueblo de Israel, no, usted conoce la historia del pueblo de Israel, que durante 430 años ellos fueron esclavos, ¿no?, de la nación de Egipto, ¿no? Estuvieron esclavizados ahí, pero Dios los libertó a ellos porque había una promesa para ellos, ¿no? Y Dios le hace una promesa a través de Abraham, ¿no?, que Él los llevaría a una tierra, ¿no?, a una tierra buena, a una tierra donde tenían ellos que habitar, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando Dios los liberta, cuando Dios les da libertad y los rescata de ahí de la esclavitud de Egipto? ¿No? Esto sucede, mire, ¿no? Sucede que ellos ya caminando por el desierto comenzaron a hablar mucho, a quejarse, ¿no? O sea, qué importante, hermano, es tomar en cuenta lo que dice la Biblia, ¿no? Y el ejemplo que nos está mostrando la palabra del Señor esta noche a nosotros, ¿no?, de que por esas palabras que expresaron ellos, los israelitas, ¿no?, por esa queja que expresaron delante de Moisés, ¿no?, obviamente, y delante de Dios, ¿no?, se cortaron las bendiciones de parte del Señor y la promesa que había para ellos de la vida eterna, no se hizo realidad en su vida por las muchas palabras que habían hablado. O sea, por lo que ellos expresaron, ¿no? ¿Y qué expresaron ellos, no? Ahí, mire, en el libro de Número, capítulo número 20, versículo 2 al 4, dice de esta manera, dice, ¿no? Y porque no había agua, dice, para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto, dice, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, dice. ¿Por qué hiciste venir, dice la congregación de Jehová, a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y el versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, dice. O sea, aquí vemos el ejemplo, ¿no?, del pueblo de Israel, de incluso mismo el líder también que Dios había escogido, ¿no?, de que por las muchas palabras y por las palabras negativas y por la queja que ellos expresaron, ¿no?, cortó, ¿no?, o se trancó aquellas bendiciones que Dios tenía para ellos, ¿no? Mire cuán importante, hermano, ¿no? Muchas veces esta palabra o esta boca que tenemos, ¿no?, se puede tornar, ¿no?, en palabras de maldición, en palabras que puedan atar nuestra vida o cortar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Eso es muy importante, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta nosotros, porque en nuestra boca, mire, ¿no?, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, dice. O sea, todo lo que hablemos, dice, ¿no?, todo lo que exprese nuestra boca, ¿no?, si expresamos o hablamos, ¿no?, negativamente, entonces todas aquellas cosas que estamos hablando van a suceder. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Si usted lee la historia completa, esta generación que salió de la tierra de Egipto no entró a la tierra prometida precisamente por lo que ellos expresaron ahí, ¿no? Ojalá, dice, hubiéramos muerto, dice.
¿Para qué nos trajiste hasta este desierto? Dice, para que muramos, dice, en este desierto. Y dice la Biblia, ¿no?, que esta generación que así expresó delante de Dios, no recibió la tierra prometida, no entró a la tierra prometida por aquellas palabras que expresaron. Entonces, ¿qué nos muestra este ejemplo? Nos muestra de que verdaderamente, por nuestra manera de hablar o por las palabras que expresemos nosotros, podríamos perder la bendición de Dios. En otras palabras, quiere decir que debemos controlar nuestra manera de hablar porque depende de ello para que nos vaya bien. Y ese es el primer consejo que está diciendo aquí la palabra del Señor con respecto a lo que hemos leído nosotros en este pasaje. Dice así, vuelvo a leer el versículo 10, porque el que quiere amar la vida, ¿qué es amar la vida? Amar la vida es que le vaya bien, ¿verdad?, en el transcurso de su vida en esta tierra, dice, y ver días buenos, dice, acá da el primer consejo, dice, refrene su lengua del mal, dice. Entonces quiere decir que es un problema, ¿verdad?, las muchas palabras que expresemos nosotros y a veces palabras sin fundamento van a acarrear en vez de bendición, maldición a nuestra vida. Y esto hay que decirlo porque hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos cometido el error nosotros de hablar, ¿no?, o de expresarnos mal de otra persona, ¿no?, o hablar mal para otra persona? O incluso de repente juzgar a otra persona, ¿verdad?, con esta boca, con estas palabras, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta, ¿no?, el primer consejo que está dando el apóstol Pedro, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, de que si queremos que nos vaya bien en esta vida, ¿no?, acá dice, refrene su lengua, dice. No hable mucho, quiere decir. O hable lo necesario, hable las palabras que son necesarias, ¿no?, que son sabias y que va a edificar a aquella persona a quien usted le está refiriendo esas palabras. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Ese es el primer consejo que encontramos nosotros acá en este pasaje que hemos leído, precisamente para que nos vaya bien, dice. Si es que amamos la vida y queremos ver días buenos en nuestra vida, dice, refrenemos, dice, nuestra lengua, dice. Y sabe lo que dice la palabra del Señor, ¿no?, en el libro de Santiago, ¿no? En el libro de Santiago, mire, en el capítulo número 3, ¿no?, de lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Dice así, ¿no?, cuando habla sobre la lengua, ¿no? Es muy importante, ¿no?, porque si tomamos en cuenta nosotros, ¿no?, la palabra que está hablándonos el Señor, quiere decir que por las muchas palabras que hablemos nosotros, ¿no?, vamos a dar cuenta a Dios, ¿no? Y no solamente le vamos a dar cuenta a Dios, sino también nuestra maldad va a salir a través de nuestra palabra si es que hubiese, ¿no? Dice así, con respecto, ¿no?, a lo que está refiriéndose, ¿no?, con respecto a la lengua. Dice así la palabra del Señor, ¿no? Dice, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice, ¿no? En el versículo 1. En el versículo 2 dice, porque todos, dice, acá no hay uno que no ofenda, ¿no? Dice, porque todos, dice, ofendemos muchas veces, dice. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Que no hay nadie perfecto, ninguno perfecto, dice. Entonces quiere decir que todos fallamos, ¿no? Capaz también de refrenar todo el cuerpo, dice. Versículo 3, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos, dice, para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo, dice. Mirad también las naves, dice, ¿no?, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, dice, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna, dice, quiere, dice. Así también, dice el verso 5, la lengua, dice, es un miembro pequeño, dice, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad.
La lengua está puesta, dice, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, dice, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? El apóstol Santiago está expresando también, obviamente, lo mismo que está diciendo Pedro acá. Que muchas veces con esta boca que expresa bendición, hermano, también expresamos maldición. Con esta boca que hay confesar la gracia de Cristo, también confesamos, hermano, muchas veces las desgracias también, ¿no? O los problemas también, ¿no? Que ocasionamos a través de nuestras palabras. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los consejos que nos da la palabra del Señor, ¿no? Para que nos vaya bien en nuestra vida y amemos así, ¿no? Lo que estemos haciendo. Este es el primer consejo que dice la palabra del Señor. Y el segundo, ¿no? Ahí mismo lo tenemos nosotros del texto que hemos leído, ¿no? Y dice, y sus labios no hablen engaño, dice. Lo segundo entonces es que nuestros labios no hablen engaño. ¿Qué quiere decir eso? Que no mintamos, dice. O sea, que no seamos mentirosos, dice. Ajá. ¿Cuántas veces hemos caído en ese error? ¿No? Hemos caído, digo, porque yo también he caído. ¿Cuántas veces hemos caído en ese error de usar esta frase, la mentira piadosa, ¿no? O la mentira que no hace daño, ¿no? Y una verdad media es peor que una mentira. Preferible es que sea una mentira nomás que una verdad media, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos caído en ese error? ¿Cuántas veces no hemos usado esta frase, no? Es una mentira piadosa, o por salir del paso del momento hemos expresado una mentira, ¿no? Y se ha cortado la bendición de Dios porque ya no hemos estado haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia, mire, con respecto a la mentira, ¿no? ¿Qué dice ahí en San Juan capítulo número 8, versículo 44? Dice así, mire, soy de vuestro padre el diablo, dice, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, dice. Él fue un homicida desde el principio, dice, y no se ha mantenido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él, dice. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira, dice. Entonces, si usted analiza este texto bíblico, ¿no? Está diciendo que el momento que nosotros mentimos, ¿no? Estamos dándole lugar, gloria, ¿no? Y obedeciendo a Satanás, porque acá dice la Biblia, él es padre de mentira, dice. Él es mentiroso desde el principio, y se recuerde que él fue que engañó a Eva. Él fue que le metió cosas, ¿no? Que no eran, ¿no? O sea, le cambió el pensamiento, ¿no? Y les hizo cometer, ¿no? O en todo caso la hizo cometer el pecado de desobediencia, ¿no? Con respecto a lo que Dios le había dicho que no hagan ellos. ¿Por qué? Porque le sembró la duda, obviamente usando la mentira, diciendo, es que no es así como Dios lo está diciendo, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto van a ser igual que Dios dice. Mire lo importante entonces de esto que está diciendo Pedro acá, que si queremos que nos vaya bien en la vida y queremos ver días mejores, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Este segundo consejo dice, nuestros labios no hablen engaño, dice. O sea, en otras palabras, que no mintamos, que no usemos nosotros esta frase, como dije, que hemos caído todos, ¿verdad? En la mentira piadosa, ¿no? En la mentira que no daña, que más bien lo acomoda la cosa, que de repente en vez de causar, ¿verdad?, un problema, un error, lo acomoda. Y caemos en ese error, hermano, ¿no? Pero al momento que caemos en ese error, entonces, como le dije, estamos siendo parte, ¿no? Del sistema de Satanás, porque así está diciendo la palabra del Señor. Es su misión del diablo, engañar, mentir, ¿no? Y como dice San Juan 10:10, robar, matar y destruir, ¿no? Entonces, no caigamos en estos errores nosotros, ¿no? Si nuestro sí tiene que ser sí, ¿no?
nuestra verdad tiene que ser verdad. Si tenemos la bendición de Dios, escuche bien, entonces, ¿para qué mentir? ¿No? ¿Para qué mentir? No deberíamos mentir, deberíamos hablar la verdad, porque dice San Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libre, dice. Así que tomemos en cuenta este segundo consejo, hermano, ¿no? Si tenemos la bendición de Dios, entonces no debemos mentir, ¿no? Mentir para conseguir lo que queremos es desconfiar de la bondad de Dios, hermano. Es cortar esa bendición de Dios. La mentira para conseguir nuestro propósito es una manera de no reconocerlo a Dios. Y como dije, le estamos dando lugar a Satanás, ¿verdad? Para que él sea, ¿no?, el que esté guiando nuestras vidas cuando usamos la mentira. Así que no hay que mentir. Y lamentablemente, buscando yo ejemplos, ¿no?, de quién mintió, encontramos, ¿no?, a este gran líder, a este grande patriarca, ¿no?, Abraham, ¿no?, que usó, como dije, esta mentira, ¿no?, que como caímos en el error, toda esta frase, ¿no?, de caer en la mentira piadosa, ¿no? Abraham, cuando lo llamó el Señor y salió de su tierra y de su parentela y salió con su mujer, ¿no? De un tiempo hubo hambre, dice, en la tierra, dice, y él llegó a Egipto, dice, y por miedo, ¿no?, de que los egipcios lo mataran a él por causa de su mujer, de Sarai, ¿no?, le habla a su mujer y le dice, vas a decir que sos mi hermana, ¿no? Y en realidad había un parentesco entre ellos, ¿no? Había un medio parentesco entre ellos. Pero ya eran esposos ellos, ¿no? Y él no quería hacerse conocer como su esposo de Sarai y miente, ¿no? Hace que mienta ella y a causa de esta mentira, ¿no?, viene un gran problema para el faraón, ¿no? Y que el faraón se da cuenta y lo reprende a Abraham y lo expulsa de la tierra de Egipto, ¿no? Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Génesis, capítulo número 12, versículos 13 y 17 voy a leer. Y dice así, ahora pues, di que eres mi hermana. Es Abraham diciéndole a Sara, di que eres mi hermana para que me vaya bien, dice, por causa tuya. Esto que estaba haciendo Abraham, me estaba mintiendo para conseguir lo que quería, ¿no? O sea, en otras palabras, estaba mintiendo para conseguir su propósito, para que le vaya bien, está diciendo, no, por causa tuya y viva mi alma por causa de ti, dice. Y el versículo 17, ¿no?, dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Por qué? Porque le entró el deseo a este Faraón, ¿no?, de tomarla por esposa, ¿no?, de desposarla a Sara, ¿no? Obviamente, por la mentira que le habían dicho que eran hermanos, ¿no?, él la iba a tomar por esposa, pero ahí el Señor envía, ¿no?, una plaga, ¿no?, para hacer dar cuenta de esta gran mentira, ¿no?, y se salga todo a la luz. Así que como dice la palabra del Señor, no hay nada oculto delante del Señor. Entonces, esta mentira que usó a Abraham es una mentira, escuche bien, ¿no?, para no imitarlo, o sea, para no imitar esto que estaba haciendo Abraham, ¿no? En el caso de nosotros, como dije, la frase, no, mentiras piadosas. No existen, hermanos, las mentiras piadosas. Es como el ladrón que se robó una aguja y el ladrón que se robó 100 agujas, es el mismo ladrón, es una falta, ¿no? Así que no hay la justificación de decir es una aguja o son 100 agujas, esas son más que una, ¿no? Así que tomemos en cuenta esto segundo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿no?, aquí con respecto, ¿no?, a que si queremos nosotros la bendición de Dios, que nos vaya bien en nuestra vida, que nos vaya bien en todas nuestras cosas, ¿no?, lo primero, refrenemos nuestra lengua, nuestras palabras, no que por nuestras palabras traigan problemas. Lo segundo, que dice que no hablemos engaño, no hablemos mentira, no usemos, no, la mentira para adquirir el propósito que querramos alcanzar, ¿no? Siempre, escuche bien, siempre tenemos que hablar la verdad, y la verdad es lo que siempre tiene que prevalecer en la vida del creyente, ¿no? Así que estos dos aspectos son importantes. Viene un tercero, y el tercero, obviamente ahí mismo donde hemos leído nosotros, dice, no,
apártese del mal, dice. Entonces, para que nos vaya bien y recibamos la bendición de Dios, no debemos apartarnos del mal. ¿Qué es apartarse del mal? ¿No? Si acá dice la Biblia, apártese del mal, dice, ¿no? Debemos apartarnos del mal. Una cosa es cometer errores y todos lo cometemos, ¿no? No hay nadie que no cometa errores en esta vida. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores nosotros, no? Y todos lo cometemos. Es humano cometer fallas, porque no somos perfectos. No hay nadie perfecto en esta tierra. El único perfecto fue Jesús, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema, no? Otra cosa es mantenernos en ese error o en esa falla o en ese pecado, si quiere llamarlo, y sabemos que vamos por mal camino, escuche bien, y no hacer nada para salir de él. Ese es el problema. No es tanto el que nos equivoquemos, no es tanto el que de repente estemos andando por mal camino, estemos dando algunos pasos equivocados, o de repente hemos pecado, o no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de algo malo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero si nos damos cuenta, y obviamente que nos damos cuenta porque el Señor nos hace notar del error que estamos cometiendo, de la falla que hemos cometido, hermano, ¿no? Y apartarnos, por eso dice acá, la palabra dice, y apartarse del mal, dice. El que no se aparta del mal es el que quiere seguir siendo, ¿verdad?, ese necio que va, ¿no?, a caer después en lo peor, en lo más profundo, donde ya más difícil es para salir de ese lugar, ¿no? Como lamentablemente el pueblo de Israel lo hacía delante del Señor, ¿no? Cada vez que el Señor los libraba, ¿no?, de un ejército no enemigo, o cada vez que el Señor los libraba de la esclavitud, ellos volvían otra vez a hacer lo mismo que el Señor les había dicho que no hagan, ¿no? Como que volvían a incurrir en el mismo pecado. Por eso le digo, no, una cosa es cometer errores y todos los cometemos como humanos que somos, ¿verdad? Y no estamos libres de no cometerlo, ¿verdad?, o de cometer fallas. Pero otra cosa es que nos mantengamos en ese error y no hacemos nada para salir de ese error. No buscamos la ayuda necesaria, no confesamos ese pecado, esa falta delante de Dios y no queremos salir de ello. ¿Por qué? Porque de repente estamos acostumbrados a hacerlo así. Como el pueblo de Israel, como le dije, ¿no? Mire lo que dice, lo que les dijo el Señor al pueblo de Israel en el libro de Isaías, capítulo número 59, versículos 2 y 3, dice. Acá habla así el Señor a través del profeta Isaías para el pueblo de Israel y le dice, pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división, dice. Quiero que entienda bien esta palabra porque sus iniquidades eran las perversidades, eran el pecado, ¿no? La depravación que ellos habían hecho, ¿no?, con respecto a su vida, ¿no? Dice, eso ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice. Mire acá, hermano. O sea, en vez que haya unión o que haya una unidad, hubo una división entre Dios y el pueblo. ¿Pero por qué hubo la división? Precisamente por sus iniquidades, por su pecado, por haber puesto su mirada y sus ojos, ¿no?, y su vida y su corazón en otras cosas. Por eso está diciendo, por causa de eso hubo división entre vosotros y vuestro Dios, dice, y vuestros pecados han hecho, dice, ocultar de vosotros su rostro del Señor, dice, para oírlo, dice. Para oír, perdón. ¿Por qué? Dice, versículo 3, ¿no? Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, dice, y vuestros labios pronuncian mentira, dice, habla maldad vuestra lengua, dice. Y más todavía dice el versículo 4, dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad, confían en la vanidad y hablan, dice, ¿no?, vanidades, conciben, dice, maldades y dan a luz iniquidades. Esto es lo que estaba pasando. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. O sea,
no querían apartarse del mal. Querían seguir viviendo bajo esos conceptos de sus maldades, de sus pecados. Y eso es lo que el Señor les estaba reprendiendo a través del profeta, para que ellos salgan de en medio de esa situación y se vuelvan a Dios y puedan tener días buenos, días mejores, o para que les vaya bien. Ese fue el pecado que ellos cometieron, que se habían apartado del Señor, ¿no? Y no querían apartarse del mal. O sea, se habían acomodado a esa situación por la cual estaban atravesando. Hermano, si queremos que nos vaya bien en la vida, ¿no? Si queremos que nos vaya bien en todo lo que estamos haciendo, en la familia, en todo, ¿no? Apartémonos del mal. Debemos buscar siempre la ayuda de Dios para apartarnos del mal. Solo no vamos a poder salir del mal, ¿no? O del error. Es con la ayuda de Dios para salir de aquellas cosas que de repente, ¿no? Si hubiésemos cometido, pidámosle la ayuda del Señor. Y por último, para que nos vaya bien, ¿no? Y podamos recibir las bendiciones de Dios, en cuarto lugar, ¿no? Hagamos, dice, el bien, dice, ¿no? Está diciendo, apártese del mal, dice, versículo número 10, y haga el bien, dice. Busque la paz, dice, versículo 11, perdón, busque la paz y sígala, dice. Y sígala, dice. Entonces, en cuarto y último lugar, hagamos el bien, busquemos la paz y promovámosla. O sea, seamos de los que tengamos que promover aquellas cosas buenas de Dios, hermano. Por eso los 4 consejos van, mire, de la mano. No hablar mucho, no hablar mal con nuestras palabras, no decir mentiras, apartarnos del mal, ¿no? Y hacer el bien, dice. Hagamos el bien, entonces, ¿no? Como dice Gálatas, ¿no? Sin fijarnos a quién, y obviamente mayormente a los de la familia de la fe, dice. Pero voy a leer un pasaje más del Nuevo Testamento, ¿no? En la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, dice, acá, todo lo que hagamos quiere decir, o todo lo que tengamos que hacer, hacerlo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, dice. Esto es importante, ¿no? Lo que nos está diciendo el Señor, hacer el bien, debemos hacer el bien. Cuando lo conocemos a Dios, hacemos el bien. Cuando caminamos con Dios, hermanos, siempre vamos a hacer el bien, siempre vamos a procurar estar en paz con los demás, hermanos, ¿no? Y vamos a promover esa paz, vamos a promoverla esa paz, ¿no? A otros vamos a inculcar de que también ellos conozcan al Señor. Y cuán importante es, hermano, reconocer esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el bien nosotros si no nos acercamos a Dios? ¿Cómo podemos hacer bien si no nos hemos apartado del mal? ¿Cómo podemos hacer el bien si seguimos todavía hablando mentira? ¿Cómo podemos hacer el bien, no, si todavía seguimos usando palabras groseras todavía? Es más, ¿no? Ni la bendición de Dios, ¿no? Ni nos va a ir bien si seguimos haciendo estas cosas que estamos escuchando, ¿no? Cuando lo conocemos a Dios, vamos a hacer el bien siempre, hermano. Mire, tengo un ejemplo muy interesante de la palabra del Señor, ¿no? Con respecto, ¿no? A 4 amigos, ¿no? Que tenían un amigo paralítico, y dice que cuando escucharon hablar de Jesús, que Jesús estaba sanando a los enfermos, dice la Biblia que ellos se dieron modo, ¿verdad?, de buscar hacer una camilla y ponerlo a su amigo paralítico en esa camilla, ¿no? Esos 4 amigos, dice, y lo cargaron, no sé cuánta distancia había de su casa de ellos a donde estaba Jesús, pero dice que lo cargaron y llegaron, y todavía no llegaron, dice, al lugar donde estaba Jesús, y a causa de la multitud no podían ingresarlo por la puerta, pero acá viene lo importante, hermano. Querían hacer el bien ellos por su amigo, ¿verdad? Y dice que subieron, dice, por la azotea, dice, y abrieron un hueco, dice, en el techo, y por ahí lo bajaron, dice, ¿no? A este paralítico, dice, para que el Señor pueda sanarlo. Entonces hicieron el bien ellos,
Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? En el libro de Marcos, capítulo número 2, versículo 3 al 5, ¿no? Dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, ¿no? Que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, dice, de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho, dice, en que yacía el paralítico. Y acá es lo que viene, lo importante, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, dice. Entonces, mire cuán importante, apreciados hermanos, ¿no? Es escuchar esta palabra, ¿no? Que hoy estamos escuchando esta noche nosotros. Esto es lo que quiere el Señor que hagamos. Estos 4 consejos, no permitamos que la paz interior que ya el Señor ha puesto en nuestro corazón se dañe por odio, ¿no? Por ¿qué se llama? No llevarnos bien con alguien, ¿no? Por rencilla, ¿no? Por enemistades, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? Promovamos la paz, seamos, ¿no? que promovemos la paz siempre y tengamos la gracia del Señor en nuestra vida para que nos ayude a llevarlo. Si queremos recibir las bendiciones de Dios y que nos vaya bien en la vida, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta estos consejos que nos dio Dios a través de su palabra esta noche, y podamos así nosotros, hermanos, dar oído, ¿no? A la voz de Dios, que Dios habla a nuestros corazones. Que el Señor bendiga esta palabra, ¿no? Que Dios nos ayude a tomar en cuenta, hermano, ¿no? De que es, mire, tan sencillo verlo, ¿no? Obviamente, lo que nos va a costar, ¿verdad?, es hacer ese cambio en nosotros, es pedirle al Señor que nos ayude a hacer ese cambio. Si en el caso usamos mucho nuestra palabra, o estamos hablando mentira, o no nos hemos apartado del mal, ¿no? Y no estamos haciendo el bien, pues obviamente hoy día podamos tomar en cuenta nosotros estos consejos, ¿no? Y decirle, ¿no? al enemigo que Cristo, ¿no? Ha pagado el precio por nosotros, que el Señor, ¿no? Nos ha rescatado a nosotros, nos ha dado la oportunidad que seamos otra persona y promovamos la paz de Dios, ¿no? La paz de Cristo en los corazones de aquellas personas que puedan acercarse al Señor. Y bendiciones para todos, ¿no? De parte del Señor, y que Dios nos ayude a seguir cumpliendo la misión que hemos nosotros recibido de parte del Señor. Voy a hacer una oración. Maravilloso Dios, queremos agradecerte, Señor, esta noche en el nombre de Jesús, Señor. Gracias primeramente por la vida y la salud, Señor, que tú nos has dado, Dios. Y que esta palabra, Señor, se haga, Dios mío, carne en mi espíritu, Señor amado, y yo pueda tomar en cuenta, Dios, estos consejos y llevarlo a la práctica, Señor. El tomar en cuenta, Señor, mis palabras, Dios mío, Señor, mi lengua, mi corazón, Señor, apartarme de las iniquidades del mal, Señor, y hacer siempre el bien, Señor. Muchas gracias. Así oramos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, ¿no? Siga adelante, ¿no? Siga buscándolo al Señor. Tome en cuenta estos consejos que Dios le ha dado esta noche, y así usted va a encontrar de que verdaderamente puede experimentar paz en su corazón, ¿no? La vida de Cristo en su corazón, ¿no? Y poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.